¿Y si te dijera que la pregunta de dónde venimos no empieza en un mapa, sino en una herida? Durante años, a muchos se les enseñó a mirar su piel como si fuera un mensaje oculto en una marca, una etiqueta, un destino, y cuando esa idea se repite lo suficiente, no solo define cómo te ven, define cómo te miras tú. Imagina a alguien frente al espejo, en silencio, buscando una respuesta que no le grite culpa. Abre una Biblia heredada, con páginas gastadas, y descubre que la historia que le contaron no coincide con la historia que Dios cuenta. A veces el golpe no viene de fuera, sino de una frase sembrada: tu origen es menos, tu lugar es atrás, tu color te limita. Y entonces la fe, en vez de sanar, parece empeorar. Tal vez creciste viendo cuadros donde todo era pálido y perfecto, y te preguntaste si tú cabías en esa escena. Tal vez escuchaste la famosa maldición usada como excusa para separar, como si Dios necesitara permisos para amar. O tal vez no te dijeron nada, pero el silencio también enseña, y en ese vacío nacen preguntas que pesan. Hoy vamos a entrar en un relato que ha sido usado para dividir, pero que en realidad fue escrito para unir. No vengo a darte una lección fría, vengo a caminar contigo por la Escritura, como quien enciende una linterna en un cuarto oscuro. Anda despacio, con respeto y con una sola meta: encontrar verdad, porque esto no es solo historia de un pueblo, es identidad, es propósito, es dignidad, es entender por qué ninguna etnia es accidente y por qué la diversidad no es un problema a corregir, sino una obra a contemplar. La Biblia no te pide que niegues tu historia, te invita a verla dentro de una historia más grande. Piensa en una noche, el celular iluminando la cara, un video más, y de pronto una frase te atraviesa: Dios no te quiso así. No lo dijeron con odio, lo dijeron con teología, y duele, porque suena santo, pero se siente como cadena. Por eso, este viaje no va a comenzar con teorías, va a comenzar con una escena, una mesita, una Biblia abierta en Génesis y una pregunta escrita a mano en el margen, como si alguien, antes que tú, hubiera escrito: soy parte de esto, o solo han invitado. Cuando lees la Biblia con esa pregunta, cada palabra cambia de peso. Ya no buscas datos, buscas permiso para existir sin pedir disculpas. Y aquí está el giro en el texto. No te empuja afuera. El texto te llama por tu nombre, te coloca en la historia, te devuelve el aire. Así que vamos a hablar de Cas, de naciones, de rutas antiguas, de promesas. Pero, primero, vamos a rescatar algo más básico en tu valor. Detente aquí y pregúntate: si Dios me hizo, ¿qué pensó cuando me formó? Si este mensaje te está ayudando, suscríbete ahora, porque lo que viene puede cambiar la forma en que te ves. Abramos la primera página sin prisa, con asombro, porque Génesis no empieza hablando de tonos, empieza hablando de imagen. Y esa línea es una puerta. Hagamos al ser humano a nuestra imagen. En la parte 2 vamos a cruzarla. La puerta se abre con una frase simple y peligrosa para cualquier orgullo: hagamos al ser humano a nuestra imagen. No dice a la imagen de una nación, no dice a la imagen de un color, dice imagen de Dios. Y cuando lo entiendes, la discusión cambia. A la dignidad no se gana, se recibe. Génesis lo cuenta como si el cielo bajara el volumen para que escuches. Y creó Dios al ser humano a su imagen. Varón y hembra los creó. Ahí está el punto de partida. Antes de que existieran fronteras, acentos o apellidos, ya existía un valor común. No hay seres humanos de segunda clase en ese primer renglón. Pero entonces aparece el Edén. Y el Edén no es un símbolo vacío. Es una geografía que deja huellas. El relato menciona a ríos Tigris y Éufrates, sí, conocidos en la región antigua del Medio Oriente. Pero también nombra al Gijón, que rodea la tierra de Cos. Y Cos, una y otra vez en la Biblia, apunta hacia África, hacia Etiopía y Nubia, hacia el sur, que muchos olvidan cuando pintan la escritura con un solo tono.
No necesitamos fijar un punto exacto en el mapa para captar el mensaje. El nacimiento de la humanidad está conectado a regiones que miran hacia Medio Oriente y hacia África. Es como si Dios hubiera dejado una señal para decir, aquí caben todos desde el inicio, y mientras lees, tu mente hace algo inevitable. Compara. En un lado, la historia usada para separar. En el otro, un texto que insiste en unir. Porque si venimos de un mismo origen, entonces nadie puede usar la fe como pared. Ahora piensa en la piel. El color no es un sello de condena, es un lenguaje del cuerpo. Con el tiempo, familias enteras se asentaron, en climas distintos, bajo soles distintos. While la creación sabia responde a más melanina donde el sol golpea fuerte, menos donde la luz es tenue. No is castigo, is adaptation, is cuidado. Así que, cuando alguien te diga tu tono es un error, recuerda el primer renglón en imagen. No eres un accidente en la página, eres parte del diseño. Y eso prepara el siguiente capítulo, porque la humanidad crece, se dispersa, y las historias se vuelven complejas. Pero el origen sigue siendo uno. Y hay algo más en cuando la Biblia dice imagen, no habla de cuerpo, habla de aliento, de mente, de capacidad de amar, de crear, de elegir lo bueno. Esa imagen se expresa en millones de rostros y, aún así, es la misma. Por eso el Salmo dice, fui formado de manera admirable. No es una frase de espejo, es una declaración contra la vergüenza. Tal vez por primera vez notas que la pregunta correcta no es ¿por qué soy así?, sino ¿para qué fui hecho? Y esa pregunta no te achica, te levanta. Porque si Dios pensó la diversidad, entonces también pensó tu historia, tu cultura, tu voz, no para competir, sino para revelar una parte de su belleza que sin ti quedaría silenciosa. Y eso te devuelve tu lugar. Aquí, en la parte 3 vamos a entrar en el diluvio, y en los nombres que, para muchos, fueron torcidos para justificar prejuicio. Hoy los vamos a enderezar. Hay capítulos de la Biblia que parecen una tormenta, no porque busquen asustarte, sino porque revelan lo que el corazón humano hace cuando se aleja del bien. Génesis avanza y muestra una humanidad que se multiplicó, sí, pero también se torció. Entonces llega el diluvio, no como espectáculo, sino como una corrección que reinicia el rumbo. Y cuando las aguas se retiran, queda una escena de silencio, tierra mollada, cielo abierto y una familia mirando el horizonte como si fuera la primera mañana del mundo. Noé y sus hijos Sem, Cam y Jafet de ellos, dice el texto, se dispersaron los pueblos sobre la tierra. Esa frase es una semilla, porque de ahí nacen idiomas, culturas, rutas, naciones. Aquí aparece el punto que muchos han usado para herir en la historia del castigo ligado a Canaán, pero lo primero que debes ver es lo que el texto realmente dice, no lo que alguien repitió en un púlpito o en un libro de odio. En Génesis 9, el conflicto ocurre dentro de una familia, y cuando Noé pronuncia palabras duras, el nombre señalado es Canaán. No, Canaán no es una sentencia sobre un color, no es un permiso para despreciar, es un relato específico, con consecuencias específicas. Y aún más no hay una sola línea que hable de tono de piel en ese pasaje. La idea de usarlo para justificar discriminación es una deformación, no una doctrina. Es tomar la escritura como martillo cuando fue dada como luz. Ahora mira Génesis 10. La llamada tabla de las naciones. Ahí se listan descendencias y lugares, y en la línea de Cam aparecen nombres que se sienten como mapa en Cus, Misraim, Fut y Canaán. Cus, asociado con Etiopía y Nubia. Misraim, Egipto. Fut, regiones del norte de África. De pronto, África no es tema. Aparte está escrita en la genealogía, integrada al relato desde temprano. Imagina el efecto en esa persona frente al espejo, al leer Cos y darse cuenta de que el texto sí nombra su región,
su historia, su gente, no como problema sino como parte del tejido. Y entonces la herida empieza a cerrarse a lo que algunos llamaron marca. Dios lo trató como familia humana, extendida, diversa, conocida, y hay un detalle que casi nadie menciona después del diluvio. Dios no hace un pacto con una raza, hace un pacto con toda la tierra. Pone una señal en el cielo, como un recordatorio visible de su compromiso con la vida y con el futuro. Es como si dijera: a mi fidelidad no se reparte por tonos, cubre a todos. Por eso, cuando alguien intenta convertir la Biblia en una escalera, unos arriba, otros abajo, está traicionando el corazón del relato. La escritura no dibuja jerarquías de piel, dibuja responsabilidad, elección y la posibilidad de volver a empezar. En ese punto, el lector ya no siente que está defendiendo su dignidad, siente que la está recuperando. Y lo más fuerte es esto: no necesita inventarse un lugar, porque el texto ya lo tiene escrito ya mismo. En la parte 4 veremos cómo esa diversidad se multiplica con Babel y por qué la diferencia jamás fue el enemigo. Hay un momento en Génesis donde la humanidad, en lugar de expandirse con humildad, decide encerrarse en su propia grandeza. Imagina una llanura, ladrillos calientes, manos levantando una torre y una frase en el aire: hagamos un nombre para nosotros. No era solo arquitectura, era control, era miedo a dispersarse, aunque Dios ya había dicho: llenen en la tierra. Entonces llega Babel, y el texto lo describe como una confusión de lenguas que rompe el proyecto. Pero, si miras bien, no es una venganza caprichosa. Es una medicina contra el orgullo. La gente deja de entenderse, se separa, y el mundo comienza a llenarse de caminos. Aquí es donde nacen muchas diferencias visibles. Familias enteras se asientan en regiones distintas, han desiertos, costas, montañas, selvas. Cambian los alimentos, cambia la luz, cambia la y con el tiempo la biología hace lo que fue diseñada para hacer: adaptarse. Piel más oscura donde el sol es fuerte, piel más clara donde la luz es suave. No es una marca moral. Es protección, es supervivencia. Es sabiduría incrustada en el cuerpo. Pero Babel también enseña otra cosa. Diversidad no significa separación del valor. Aunque hablamos idiomas distintos, venimos del mismo origen. Y la Biblia lo confirma siglos después, con una frase que corta cualquier superioridad: de un solo hombre hizo Dios todas las naciones, un solo origen. Muchas expresiones. Ahora regresa a esa persona frente al espejo. Ves el giro. Ya no pregunta: ¿qué me falta para encajar?, sino: ¿qué parte de la historia revelo yo? Porque si Dios permitió la dispersión, también permitió la variedad. Y si permitió la variedad, entonces tu tono no necesita defensa, necesita significado. Lo más hermoso es que Babel no es el último capítulo. La Biblia insinúa un regreso a la unidad, no a través de uniformidad, sino a través de entendimiento. Más adelante, el Espíritu hará que personas de muchos lugares escuchen un mismo mensaje en su propia lengua, como si Dios dijera: los separé para frenar el orgullo, los uno para sanar el corazón. Piensa en lo que se rompe cuando las palabras ya no alcanzan una comunidad mirando raro al extranjero, caminos que se separan. Babel no solo dispersa, también revela lo frágil que es nuestra unidad cuando la construimos sin Dios, y, aún así, Dios no abandona a nadie en esa dispersión siempre. Eso significa que ningún pueblo es un error geográfico. Si naciste en una tierra específica, si tu familia viene de cierta costa, no es casualidad. Hay propósito en la ubicación. Y también en el cuerpo que te permite habitarla. La piel se vuelve un testigo de historia del sol que te formó, del camino que tus antepasados caminaron, de la vida que resistió. Y cuando entiendes esto, el prejuicio se ve ridículo. ¿Cómo odiar una adaptación que fue una forma de cuidado? En la parte 5, vamos a mirar el mapa de Génesis 10. Con ojos nuevos,
y verás cómo África aparece, no como nota al pie, sino como protagonista en la escena antigua. Génesis 10 puede parecer una lista seca, pero en realidad es una cámara aérea sobre el mundo antiguo. Nombres que hoy leemos rápido fueron, en su tiempo, rutas de comercio, reinos, ciudades, mares. Y aquí está la sorpresa cuando sigues la línea. África aparece temprano, con claridad, con fuerza. El texto menciona a Kas, y Kas no es un detalle. Kos vuelve una y otra vez en la Biblia asociado con Etiopía y Nubia, tierras al sur de Egipto, ricas en historia, con ríos, ejércitos, artes, oro y diplomacia. También aparece Mizraim Quis y Fut, ligado al norte de África. No hablamos de periferia, hablamos de centros de civilización. Imagina el mundo como un tapiz. Israel no está aislado en una esquina, está entrelazado con naciones que suben y bajan por rutas antiguas, caravanas atravesando desiertos, incienso y especias, metales brillando al sol, lenguas mezclándose en mercados, y en ese escenario África no está fuera del plan, está dentro del relato, como parte del vecindario bíblico. Entonces el lector frente al espejo siente un nuevo tipo de dolor. No vergüenza, sino pregunta: ¿por qué me pintaron la Biblia como si tuviera un solo rostro? ¿Por qué me contaron la historia como si mi gente llegara tarde? Porque cuando lees Cus, entiendes que no llegaste tarde. Estabas ahí desde los primeros capítulos, y eso cambia como miras el arte, los cuadros, los anuncios, las películas. Porque si la Biblia nació en tierras de Medio Oriente y se conecta con África, la idea de que es un libro europeo se cae como un muro viejo. El texto no tiene pasaporte de superioridad, tiene geografía real. Ahora, no confundamos, la Biblia no está diciendo un pueblo es mejor. Está diciendo un pueblo también está devolviendo presencia, y esa presencia prepara el terreno para lo más impactante. No solo hay naciones africanas en el mapa, hay personas africanas en la historia, con nombres, decisiones, fe y valentía. Hay versos que funcionan como ventanas. Uno dice en Cos: pronto extenderá sus manos hacia Dios. No es burla, es una promesa de participación. Y cuando la Escritura habla de Egipto, no lo hace como caricatura, sino como potencia en refugio, prueba, escenario de grandes decisiones. Cierra los ojos y mira la escena en mensajeros, corriendo entre palacios, barcos en el Nilo, polvo en los pies de viajeros. La Biblia no es un cuento flotando en el aire, es una historia anclada en tierras reales, con pueblos reales, con tonos reales, y aquí viene un giro silencioso. Cuando encuentras a África dentro del texto, dejas de pedir permiso para existir en la fe. Empiezas a preguntar otra cosa: ¿qué quiso mostrar Dios al incluir a mi continente en su trama desde tan temprano? En Isaías se menciona una tierra de ríos, y en Jeremías se nombra al etíope con naturalidad, no como insulto, sino como referencia cotidiana, como si Dios dijera: aquí ya. En la parte 6, vamos a conocerlas. Guay, te advierto, cuando veas quiénes aparecen, se te va a mover el piso. Hay un momento en este viaje donde los nombres dejan de ser regiones y se vuelven rostros. Y ahí, la Biblia sorprende, porque no solo menciona a África, la pone caminando dentro de la historia. Primero, la reina de Sabán. Imagínala entrando con una caravana en especias, oro, preguntas. No llega a adorar a Salomón, llega a probar su sabiduría, a buscar verdad. Y Jesús, siglos después, la recuerda como ejemplo de alguien que cruzó distancias por luz. No es una figura decorativa, es una voz africana en un capítulo central. Luego está el funcionario etíope en Hechos, un hombre con responsabilidad, leyendo a Isaías en voz alta, sin entender del todo, pero con hambre de sentido. Y entonces ocurre lo impensable: en el mensaje le llega en el camino, y él responde con fe. África no recibe el Evangelio tarde, aparece en la expansión temprana,
en movimiento, con alegría. Y hay otra escena breve, pero poderosa. Simón de Cirene viene de una ciudad del norte de África. En el momento más pesado del camino de Jesús, él aparece y carga por unos pasos. No se le da un discurso, se le da un lugar en la memoria. Como si la escritura dijera, también estuviste ahí, en la escena que cambió al mundo. Ahora mira un detalle, que casi nadie predica a Moisés. Se casó con una mujer cusita, y cuando algunos la señalaron con desprecio, Dios intervino. La historia no suaviza el prejuicio, lo expone, y el mensaje es claro. Dios no mide la cercanía por etnia, mide el corazón, la obediencia, la humildad. Y si quieres valentía, recuerda a Ebed-Melech, un cusita que ayuda al profeta Jeremías cuando otros lo abandonan. Su acto es simple y Norman se atreve a hacer lo correcto, aunque no sea popular. La Biblia lo registra. ¿Ves lo que está pasando? Cada una de estas historias es un golpe contra la mentira de que no perteneces. No tienes que blanquear tu fe para que sea aceptada. Tienes que verla como es, nacida, en tierras diversas, contada por voces diversas, sostenida por un Dios que ama, sin favoritismos, y sin embargo, durante siglos, alguien tomó estas páginas y las vistió con un solo color, en pinturas y portadas. No fue inocente cuando controlas la imagen, controlas la imaginación. Por eso a muchos se les hizo creer que Dios se parece a un grupo y que los demás miran desde afuera ahora. Pero la escritura se defiende sola, no por gritar, sino por aparecer en detalles a un etíope leyendo, una reina preguntando, un hombre de Sairini en el camino, una esposa cusita defendida por Dios. Son luces que, juntas, forman un mapa que no se borra. Así que, si sentiste que tu fe venía con una condición, entra. Pero cambia, aquí está la respuesta en Cristo. Nadie entra fingiendo, entra siendo llamado. Y aquí el giro final antes del cierre. Dios incluyó a personas africanas en momentos clave. Entonces tu identidad no es un tema incómodo, es una evidencia de su diseño. En la parte 7, vamos a unir todas las piezas y terminar con una visión que rompe cualquier división. Ahora junta todo en imagen. En Génesis, dispersión en Babel, naciones en el mapa, rostros africanos en escenas clave. ¿Qué está diciendo la Biblia en conjunto? Que Dios no crió grupos para competir, sino una familia humana para reflejar su gloria en diversidad. Por eso la promesa a Abraham suena como un golpe de luz. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas, no algunas, no las más parecidas, todas. Desde ahí, la historia se vuelve una flecha hacia la unidad. Y cuando aparece Jesús, su forma de amar rompe fronteras. Habla con quienes otros evitan, honra la fe donde otros solo ven etiqueta, y enseña que el reino no tiene puertas estrechas por color. Lo que hace estrecha la puerta es el orgullo, no la piel. Luego, llega un momento que parece respuesta directa a Babel en Pentecostés. Personas de muchos lugares escuchan el mismo mensaje en su propio idioma. No se borra la diversidad, se santifica a Dios. No exige uniformidad para unir une, para sanar. Y finalmente, la visión más grande a una multitud de toda nación, tribu y lengua, delante de Dios, no es una multitud igualita, es un coro, y cada voz aporta un tono que el cielo no quiere perder. Y aquí se caen los mitos que hicieron daño. La llamada maldición de Cam no es una explicación del origen afrodescendiente, es una lectura torcida que el texto no respalda. Cuando alguien usa la Biblia para degradar, no está siendo bíblico, está usando a Dios como excusa, y Dios nunca se presta para eso. La Escritura insiste en lo contrario. De un solo hombre hizo Dios todas las naciones, y todos son uno. No son frases decorativas, son una respuesta directa al prejuicio. Si venimos del mismo origen y somos iguales en valor, nadie tiene derecho a mirarse por encima. Tal vez preguntas,
¿Por qué no lo supe antes? Porque las historias también se editan. A veces se omiten regiones, se repiten imágenes, se borran rostros, pero hoy estás recuperando el guión. Estás devolviendo a tu fe su contexto real y a tu corazón su lugar. Imagina cerrar la Biblia y quedarte en silencio. Lo que se rompe no es tu fe, se rompe la mentira. Lo que nace no es orgullo, es paz para mirarte sin disculpas y para mirar a otros sin sospecha. Y eso sana por dentro. Si alguna vez te enseñaron que tu piel era un problema, hoy puedes soltar esa carga. Tu historia no es un accidente ni una nota al pie. Eres imagen, eres parte, eres llamado. Y eso cambia cómo miras al otro también, ya no como amenaza, sino como pariente. Así que te dejo con una pregunta que no busca debate, busca transformación. ¿Qué pasaría si comenzáramos a tratarnos como Dios nos ve, con dignidad, con respeto, con asombro? Porque la fe verdadera no levanta muros. Luster, si este video te habló, suscríbete ahora y acompáñame en los próximos relatos y reflexiones. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que pertenece. Y cada vez que vuelvas al espejo, repite en voz baja: no soy un accidente, soy parte de su historia.